Vamos a seguir con el tema sobre la fe. La fe es un tema muy profundo, tiene tanto de largo como de ancho para seguir profundizando en ello. Y vamos a tratar la fe como un fruto del Espíritu, porque la fe es un fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu que hace sobre nosotros. La fe nos lleva no solo a desear, porque muchas veces confundimos la fe con el deseo. La fe no solamente nos lleva a desear, sino a actuar, porque la fe sin obras es muerta. O sea que tenemos que actuar, no solamente desear las cosas materiales, las cosas espirituales, sino actuar conforme a la palabra de Dios. Dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. O sea, que la fe no solamente es un deseo, sino que lleva implícito un actuar, pero un actuar conforme a su palabra, no conforme a nuestros propios actuar o nuestro propio querer, sino conforme a la palabra. Vamos a comenzar la enseñanza con la lectura de la palabra en Gálatas, capítulo 5, verso 22. Ahí se centra toda la enseñanza hoy. Gálatas 5, 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, que el Espíritu de Dios nos hace, primero que todo, ayudar al prójimo, porque los frutos del Espíritu lo podemos ver en tres grupos, en ayuda al prójimo, en lo que Dios quiere de nosotros y cómo dominar nuestros deseos. Con respecto al prójimo lo vemos en el amar, tenemos que amar al prójimo, ¿verdad? Porque muchas veces todos, ¿quién dice que no ama a Dios? Todos aman a Dios, claro, son muy raras las personas que puedan decir que odian a Dios por algún inconveniente que hayan tenido, pero son muy pocas las personas que podríamos encontrar en ese grado. Pero todas las personas aman a Dios, pero odian a alguien. La Biblia nos dice que tenemos que amar. Un fruto del Espíritu es que nosotros amemos, no solamente a Dios, sino amar al prójimo. Y con el prójimo tenemos que ser alegres, tenemos que tener amistad, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser amables y tenemos que tener un buen trato también con el prójimo. Pero con respecto a Dios, que es el segundo grupo tenemos que tener confianza, fe, porque muchas veces tenemos la confianza en otras cosas diferentes a Dios. ¿Sí? Teníamos confianza en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia experiencia, confianza en nuestro propio razonamiento, confianza de pronto hasta en alguien, ¿verdad? Un vecino, un amigo que nos ayudaba en las situaciones económicas en que estábamos, recurríamos a él y teníamos confianza solamente en él y recurríamos a él para cualquier problema. Nuestra confianza tiene que venir de Dios, solamente de Dios, de más nadie. A veces también hasta la confianza la tenemos de un pastor o de un líder cristiano, y no está malo pedir ayuda para que nos ayuden en oración, pero nuestra confianza no está ahí. Nos colaboran, nos ayudan en orar, sí, pero nuestra confianza está puesta es en Dios, en Él tiene que estar nuestra confianza. Y con Dios también tenemos que ser mansos, por eso la Biblia habla de mansedumbre. La mansedumbre es con respecto a Dios, porque anteriormente éramos rebeldes a la obediencia a la palabra. Por eso tenemos que tener la confianza con respecto a Dios y mansedumbre, y así evitamos o combatimos la incredulidad y la rebeldía. La incredulidad contra Dios, cuando tenemos fe, tenemos confianza en Dios, y combatimos también la rebeldía al ser manso. Ahora, pero también el fruto del Espíritu tiene que ver con nuestros deseos. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros deseos? Tenemos que ponerle un freno a nuestros deseos, porque todos tenemos deseos carnales a veces, ¿verdad? Nos abarcan los deseos, de pronto nos dicen algo y nos sacan de quicio y queremos pegarle a esa persona, queremos ofenderlo, queremos decirle en el mismo tono que nos dijeron a nosotros, queremos responderle. Tenemos que ponerle freno, tenemos que combatir las concupiscencias que batallan contra el alma, porque ese mal siempre estará en nosotros. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y eso tenemos que frenarlo todo con base en la obediencia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para dar esos frutos? Tenemos que ser como niños. Así nos dice en Mateo 18, verso 2, que tenemos que nosotros ser como niños para que podamos empezar a dar frutos. Dice en Mateo 18, verso 2, dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Jesús utilizó un niño como enseñanza para demostrar que nosotros tenemos que dar frutos como da este niño. Y dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, o sea, aquí vemos la fe, volver como niños, porque el niño cree todo lo que su padre le dice, tiene una fe, una creencia en su padre, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que creer en nuestro Padre Celestial. Así como un niño cree en su padre, entonces nosotros tenemos que creer en nuestro Padre Celestial. Dice, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que no se humille, o sea, que sea manso como el niño,
que no se humille como este niño, que se humilla ante su padre, que acepta todo lo que su padre, no es rebelde contra su padre, estamos hablando de un niño, dice que no se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos, o sea que tenemos que ser mansos. Entonces la palabra de Dios nos está enseñando en todo momento que tenemos que ser como niños, volver a ser como niños, o sea, creer todo lo que nuestro Padre Celestial nos dice a través de su palabra, porque a veces ponemos hasta en duda la palabra de Dios y somos rebeldes a la misma palabra, a la obediencia a la palabra. Por eso Jesús nos dice que tenemos que ser mansos y humildes, como él mismo fue. Él dijo, aprender de mí que soy manso y humilde y llevar mi yugo, porque mi yugo es fácil. El yugo que Dios nos pide, las cosas que Dios pide de nosotros, que nosotros hagamos, son fáciles. ¿Por qué son fáciles? Porque Él nos ayuda a soportar los mismos mandatos que el mismo Dios nos da. Por eso dice que ligera es mi carga, porque Él nos ayuda en toda debilidad. Ahora, ¿cómo aprendemos a tener confianza en Dios? Porque nos vamos a centrar en la confianza hacia Dios. Y ese es el objetivo de toda esta enseñanza. La confianza en Dios. Para dejar de tener la confianza en las cosas que antes teníamos. Tenemos que soltar las cosas en las que antes confiamos. ¿En qué confiamos antes? En nuestra fuerza, en nuestro orgullo. De pronto en la ayuda de un familiar, en la ayuda de alguien que era el que nos socorría cuando estábamos en esos momentos de necesidad. De pronto una persona que ore por nosotros cuando nosotros podemos orar. Todos tenemos capacidad para orar, tenemos que explotarla, tenemos que escudriñar más. Todos tenemos fe, sino que algunos tienen la fe muerta, otros la tienen la fe débil, pero todos tenemos algún grado de fe. Entonces tenemos que explotar esa parte de cada uno de nosotros. Dios nos ha dado fe a todos. Entonces, tenemos que soltar en lo que antes confiamos para empezar a confiar en quién, en Dios. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos nosotros para soltar las cosas en las que nosotros confiamos? Bueno, Dios se encarga de eso. Dios permite las aflicciones. Dios permite que lleguen los vientos, las tempestades, para que empecemos a buscarlo a Él cuando ya nosotros no podemos con nuestra fuerza, con las ayudas que anteriormente nosotros utilizábamos para solventar el problema. Entonces vemos que tenemos que recurrir a Dios. Hemos visto muchas circunstancias en las cuales la persona llega a un momento en que ya de su propia fuerza no puede solucionar un problema. Entonces tiene que buscar a Dios. En 1 Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado. Entonces tenemos que echar toda nuestra ansiedad, la ansiedad que se nos presenta cuando estamos ante un problema que no podemos solucionar. Hay problemas que nosotros podemos solucionar y ahí no nos preocupamos porque los podemos solucionar. De pronto es un problema económico y tenemos suficiente dinero para solucionarlo, no nos preocupamos. Pero cuando el problema es mucho más grande que el dinero, cuando está en juego la salud, por lo menos que no lo podemos solucionar con dinero, ni por muy especialista que usted consiga con ese dinero, o por mucha medicina prepagada o EPS que tenga, no puede conseguir la salud que necesita. Entonces es que nos vemos la necesidad de poner nuestra confianza en Dios cuando vemos que ya no podemos. Entonces Dios permite esas circunstancias, esos vientos, esas tempestades en nuestra vida. ¿Para qué? Para que empecemos a experimentar lo que es la verdadera fe, a tener confianza en Dios y a ser manso, a dejar de combatir contra la incredulidad, empezar a combatir contra la incredulidad y contra la rebeldía, que éramos rebeldes anteriormente. Entonces el Señor permite esos vientos y esas tempestades en nosotros. Y es cuando empezamos a dar una de las primeras virtudes del cristianismo. Nosotros tenemos 3 virtudes que tenemos que buscar y explorar cada día más. Hay 3 virtudes que nos dice la Biblia que tenemos que explorar. En 1 Corintios capítulo 13, verso 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero mayor de ellos es el amor. Entonces, aquí nos estamos viendo la primera virtud, que es la virtud de la fe. La esperanza nos sigue más adelante y el amor, y el amor es la virtud más grande que existe porque es el rasgo que identifica a Dios, es la característica, es la cualidad de Dios, porque Dios es amor. El cristiano que no vive para dar fruto de fe es como un árbol que se ha secado, que ha dejado de cumplir su misión. Tenemos que hacer frutos, tenemos que dar frutos basados en esa fe, porque como dije, la fe sin obras es muerta. La fe no es un simple deseo, la fe va mucho más allá de un deseo, va mucho más allá. Tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios.
el poder de Dios se manifiesta cuando nuestra fuerza fallece. Entonces ves cuando empezamos a experimentar realmente el poder de Dios. Pero cuando todo nos va bien, como que no hemos experimentado el poder de Dios. A veces comenzamos a estudiar la palabra de Dios, no nos falta nada, no tenemos necesidad de nada y gloria a Dios por eso. Pero cuando nuestra fuerza fallece o cuando nuestras fuerzas son inútiles para solventar un determinado problema, es cuando nosotros empezamos a ver la manifestación del poder de Dios, porque empezamos a utilizar la fe, nos empezamos a agarrar en esos momentos de aflicción, y es cuando se pone a prueba la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener una actitud. La Biblia nos dice que tenemos que tener una actitud cuando vienen los problemas que no podemos solucionar. ¿Cuál es esa actitud que el Señor quiere? Que estemos quietos, que estemos confiados, porque el desespero es un síntoma de que no confiamos en Dios. Desesperar es no esperar en Dios, es no esperar, es ser impaciente. Hay que esperar esperando en Dios, esperando en sus promesas. Estar quieto, hay que estar confiado, despreocupado. Esa es la actitud del cristiano, la actitud del que ha aprendido a amar a Dios, el que ha aprendido a conocer a Dios. Tiene que estar quieto, confiado, despreocupado, porque la preocupación es preocuparse antes, como su nombre lo indica, preocupación, preocuparse antes de que las cosas sucedan. ¿Y cuál es la acción que nosotros tenemos que hacer? Predicar, hablar, alabar a Dios. Cuando nosotros predicamos a Dios, estamos alabando. La mejor alabanza a Dios es predicarlo. Miren lo que nos dice el Salmo 46, verso 10. Nos dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces, tenemos que estar quietos y conocer que Él es Dios. Y si nosotros conocemos que Él es Dios, o sea, que de Él viene nuestra ayuda, porque Dios significa eso, un ser supremo, el que nos puede ayudar. Y Él es el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, al cual nosotros adoramos y el cual lo conocemos solamente a través de su palabra, porque la Biblia desde Génesis a Apocalipsis habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que estar quietos y conocerlo, que Él es Dios. Y entonces será exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Y tener en cuenta que nuestro presente tiene que estar determinado por nuestro futuro. Y nuestro futuro es estar en la presencia del Señor. Si nuestro futuro está en la presencia del Señor, nuestro presente va a estar dominado por ese futuro que es el que nos interesa, que es estar en la presencia de Dios. Y estamos confiados en que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero no, a veces nosotros como que nuestro futuro está más pendiente al presente. Si nosotros vivimos con base en el presente y que ese va a ser nuestro futuro, pues estamos perdidos. Pero si nosotros pensamos que nuestro presente está en función de nuestro futuro y nuestro futuro está al lado de Él, y siempre vamos a saber que Él está a nuestro lado, acompañándonos como poderosos gigantes, vamos a estar seguros que todo lo que nos suceda es para nuestro bien, porque eso es lo que Él quiere, que nuestro futuro esté afectado, que nuestro presente esté afectado por el futuro que vamos a estar en manos de Él, al lado de su presencia. Si Él nos creó, permitámosle también que nos forme nuestro carácter, que nos forme nuestra fe. Es lo que quiere formar nuestra fe. ¿Y cómo forma Él nuestro carácter? ¿Cómo forma Él nuestra fe? Por medio de las pruebas. Él permitirá las pruebas en nuestra vida, porque las pruebas hacen que nosotros crezcamos en fe. Las aflicciones, las tormentas, esos vientos huracanados que se presentan en nuestra vida. Cuando tenemos una vida apacible, todo está bien, como que no nos acordamos de Dios. Pero cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las tormentas, es cuando se prueba la fe. Porque Dios permite todas las aflicciones, las tormentas en nuestra vida, es para probar nuestra fe. En 1 Pedro 1:7 nos dice, porque para sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa, o sea, más valiosa que el oro refinado, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios nos está enseñando que la fe se va a probar. ¿Y cómo se prueba la fe? A través de las aflicciones, a través de las tormentas, a través de los vientos huracanados, que muchas veces nos sacan de ese estado de confort en que nosotros estábamos. Entonces nosotros tenemos que confiar en Dios, porque saber que las pruebas son permitidas por Dios. Dios va a permitir las pruebas. Y Efesios 4:14, por favor me acompañen, Efesios 4:14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Entonces, si Él nos creó, permitamos que Él nos forme, nos siga formando. Él es el alfarero, estamos en sus manos, Él como el alfarero. Y en las manos del alfarero tenemos que permitir que Él nos esté moldeando. Y permitir que Él nos esté moldeando es saber que Él tiene el control de todas las situaciones que están pasando en nuestra vida. Y que al final lo que Él quiere es que crezcamos más y lleguemos a la altura del varón perfecto, así como terminó diciendo el apóstol Pablo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, al que estamos imitando al final es a Cristo. Quiere Cristo formarnos en cada uno de nosotros, el mismo carácter de Cristo, el ser mansos y humildes. Y la mansedumbre y la humildad solamente se aprenden a través de la prueba. O sea, pero el problema es que las emociones hacen parte de las pruebas y a veces no sabemos controlar las emociones. El problema de las tormentas, las aflicciones y los vientos que se presentan en nuestra vida a veces no son tan grandes como las mismas emociones que nosotros tenemos ante las pruebas. O sea, la respuesta que nosotros tenemos ante los problemas que se presentan, ahí es donde se presenta el gran problema. ¿Por qué? Porque viene el sufrimiento, las dificultades, el hambre, el frío o el peligro de muerte o el peligro de perder un familiar. Y esas emociones es las que nos apartan a veces de Cristo y empezamos a utilizar cosas que no debemos utilizar para buscar lo que nosotros deseamos. Nosotros tenemos que permanecer quietos quietos en la fe en Cristo Jesús, sabiendo que Él tiene control de todo, que nada nos aparte del Señor, que esos problemas, esos sufrimientos, esas dificultades por las que estamos pasando no nos aparten de Cristo, pero para eso tenemos que renovar nuestro entendimiento. Si sabemos que Cristo es el que tiene el control de todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor, que es para nuestro bien, que está perfeccionando nuestra fe, que está perfeccionando cada día más, pues no tenemos que tener miedo de ninguna dificultad por la que estemos atravesando, ni el problema de hambre, de frío, peligro de muerte. Ninguna circunstancia nos puede apartar de Cristo. O sea, apartar de Cristo quiere decir de quitar la mirada de Él, porque Él tiene todo bajo control. Pero el gran problema del hombre es que no sabemos esperar y tenemos que cambiar nuestra vieja manera de pensar. En Romanos 8:12 dice, 8:12 verso 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que todo lo que sucede en nuestra vida, aunque aparentemente sea malo, sea adverso lo que estemos pasando en un momento dado, siempre va a ser para nuestro bien, porque Dios nunca va a permitir una situación en nuestra vida que no sea para nuestro bien. Todo es para nuestro bien. Una enfermedad, una calamidad económica, una calamidad de cualquier índole, todo va a ser para nuestro bien o para el bien de las personas que tengan a nuestro alrededor también, pero siempre va a ser para bien. Nunca es para mal, porque Dios, todo lo que permite en nuestra vida es para bien, porque la voluntad de Dios es esa, es buena, perfecta, es agradable. Entonces tenemos que entender eso. Pero para eso tenemos que cambiar nuestro entendimiento. Y cambiar nuestro entendimiento no significa poner nuestra mente en blanco ni nada por el estilo. Significa entender que Dios tiene el control de todas las circunstancias que pasan en nuestra vida. Y eso es fe. Es fe, es saber, tener la convicción de que Dios tiene el control de todo lo que suceda en nuestra vida. Y por eso tenemos que controlar las emociones. Porque las emociones producen afán, producen miedo en nuestra vida en un momento dado. Porque las circunstancias que están pasando, y si no sabemos controlar esas emociones, nos dan afán, nos dan miedo. Pero ese afán y ese miedo lo podemos controlar con oración, con ruego, dando gracias a Dios. El problema es muchas personas no saben dar gracias a Dios en medio de las circunstancias. ¿Cómo dar gracias a Dios en medio de la enfermedad? ¿Cómo dar gracias a Dios en medio de una calamidad económica? ¿Cómo dar gracias a Dios en medio de una pérdida de un empleo? En medio de pérdida de un bien que hayamos perdido, una casa, un inmueble, un vehículo, qué sé yo. Entonces, tenemos que aprender a dar gracias. Mira lo que nos dice Filipenses. Aquí está un consejo muy grande que nos da el Señor a través de su palabra en Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué podemos estar afanados en un momento dado? Dice la Biblia, por nada debemos estar afanados. Porque el afán lo que produce es desespero, y el desespero nos hace quitar la mirada de Dios. Entonces, Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en vez de afanarnos? Dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración. O sea, oremos al Señor
con ruego, dice, y ruego con acción de gracia, dándole gracias a Dios. Entonces, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, vemos aquí cómo podemos dominar las consecuencias de las aflicciones, porque cuando las aflicciones van a venir en todo momento, Jesucristo lo dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones, y es más, Dios utiliza las aflicciones para perfeccionarnos a nosotros, va a mandar las pruebas, va a mandar las tormentas, va a mandar los vientos para perfeccionarnos, pero para que crezcamos cada día más, pero que tengamos en cuenta que Dios tiene el control de todas las circunstancias que pasen en nuestra vida, y si Dios tiene el control de lo que está pasando en nuestra vida, esa aflicción, esa tormenta que estamos pasando en un momento dado, ¿cómo la tenemos que enfrentar? En oración, en ruego y dándole gracias a Dios por esa situación. Es difícil, ¿verdad? Dar gracias a Dios en medio de una enfermedad, en medio de un problema, pero la Biblia nos lo recomienda que tenemos que dar gracias. Es más, tenemos que ser agradecidos. Por eso, un corazón agradecido puede ver la mano de Dios actuando. Pero si somos desagradecidos o si somos rebeldes, no vamos a ver la mano de Dios actuando. Y si no vemos la mano de Dios, vamos a sufrir mucho en esta vida, porque querramos o no querramos, las aflicciones van a venir. Tenemos que tener una actitud de agradecimiento en todo momento. Entonces, solamente con la oración, con el ruego y dando gracias podemos dominar el afán y puede quitarse de nuestra vida el miedo. Acuérdense que la gran promesa de Cristo fue: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como le da el mundo, para que no tengan miedo. Él dijo, ve, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como le da el mundo. No se turbe vuestro corazón, o sea, no se afanen, no tengas problemas, ni tengas miedo. El miedo nos lleva a utilizar mecanismos que se apartan de la voluntad de Dios, a no ver la mano de Dios actuando a nuestro alrededor. Vea, todo lo que sucede a nuestro alrededor es permitido por Dios con un propósito, y el propósito es que crezcamos cada día más a la altura del varón perfecto que Dios ha creado, que nos ha puesto en nosotros. Entonces, si amamos a Dios, tenemos que darle gracias a Dios por todas las circunstancias. Y este es el gran reto que nosotros tenemos que enfrentar como cristianos. Aprender a dar gracias a Dios en medio de las aflicciones. Aprender a dar gracias a Dios en medio del llanto. Aprender a dar gracias a Dios en medio del sufrimiento. Entonces, lo importante es que siempre demos gracias a Dios, y con oración, con ruego. Ojo, ruego, es importante esa palabra, ruego. No podemos exigirle nada a Dios, ni porque tengamos 20, 50 años en el cristianismo. No podemos nunca exigirle nada a Dios, siempre con ruego. Así dice Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Por qué ruego? Porque el ruego nos derrumba a nosotros y nos hace ser humildes, nos hace ser mansos ante la presencia del Señor. Y se nos va esa prepotencia que anteriormente teníamos, se nos va esa rebeldía que anteriormente teníamos. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso Jesucristo decía que sean mansos, dijo Jesucristo, sean mansos y humildes como yo soy manso y humilde. Entonces, para que se vaya esa rebeldía, tenemos que rogar, hacer oraciones rogatorias. Nunca haga oraciones exigiendo nada. Nosotros no podemos exigirle nada a Dios, siempre rogándole. Sabiendo que Dios utiliza muchos instrumentos para perfeccionarnos a nosotros. Vea, Dios utiliza hasta el mismo pecado para perfeccionarnos a nosotros. El pecado mora en cada uno de nosotros. El mal mora en nosotros. Dios no va a permitir, o sea, Dios no nos va a quitar el mal. El mal mora en cada uno de nosotros. El mismo apóstol Pablo reconocía que el mal moraba en él. Y el pecado mora en nosotros. En Romanos 7:21, mire lo que dijo el apóstol Pablo sobre el pecado, sobre el mal que moraba en él, dijo el apóstol Pablo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Nosotros tenemos que reconocer que el mal está en nosotros. Si usted se considera bueno, ahí sí está el problema, porque Cristo vino y fue por pecadores. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que somos malos por naturaleza, que somos inclinados a pensar mal, somos inclinados a hacer mal. Pero si nosotros somos inclinados a hacer mal, tenemos que estar pendientes de que en cualquier momento podemos hacer las cosas mal si quitamos la mirada en Cristo. Por eso Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Pero por qué no podemos hacer nada sin Cristo? Porque nosotros somos malos por naturaleza, somos inclinados al mal. Y Dios no va a quitar esa inclinación a hacer el mal para que aprendamos a ser mansos, para que aprendamos a dominar la rebeldía, para que aprendamos a depender de Dios
porque antes éramos rebeldes. Y mire lo que nos dice, sigue diciendo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Este versículo quiero que lo subrayen, que lo marquen, que lo graben en sus corazones. 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Aquí vemos como el apóstol Pablo sabía que había algo malo dentro de sí mismo y que Dios no le iba a permitir nunca. El mismo Dios le respondió que nunca le iba a permitir quitar eso que había malo dentro de él, dice. 2 Corintios capítulo 12, verso 7, dice el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. El apóstol Pablo sabía que tenía un aguijón, algo que lo llevaba a hacer las cosas mal. Dice, un mensajero de Satanás. Claro, Satanás se aprovecha de esa inclinación al mal que cada uno de nosotros tenemos, que me abofeté, dice, para que no me enaltezca de sobremanera, o sea, para que no venga el orgullo, la prepotencia, que yo soy siervo, de que yo soy apóstol, de que yo soy esto. No, dice, para que no me enaltezca de sobremanera. Y el verso 8 dice, respecto del cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. ¿Y qué le respondió el Señor? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces tenemos que reconocer que somos malos por naturaleza. Mientras no reconozcamos que somos malos por naturaleza, el Señor, el poder de Dios no se va a perfeccionar en nosotros. Por eso le digo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose el poder de Dios sobre nosotros, tenemos que reconocer que somos débiles, que no podemos contra el mal, que no podemos combatir contra el pecado solamente con el poder de Dios, reconociendo que somos débiles, reconociendo que la maldad vive en cada uno de nosotros. Nunca podremos dominarla, sino solamente con la mirada puesta en Cristo. Cuando quitamos la mirada en Cristo, volvemos a ser lo que antes éramos, inclusive hasta peores que antes éramos. Entonces, tenemos que mantenernos en obediencia a la palabra. Por eso ese aguijón siempre lo vamos a tener en la carne, así como el mismo apóstol Pablo lo reconoció. Y él dijo, Señor, quítame este aguijón. El Señor dijo, no, Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tenemos que reconocer que somos débiles y que no podemos contra ese aguijón de la maldad, ese mal que nos inclina a hacer las cosas a nuestra manera, a ser rebeldes. Entonces tenemos que buscar de Dios. No podemos apartarnos de Dios, sin Él nada podemos hacer. Nosotros somos como una rama, si esa rama se desprende del árbol, se seca. Tenemos que estar agarraditos de Dios para que podamos hacer las cosas bien. Fuera de Él no podemos hacer nada. Entonces Dios va a permitir esa misma inclinación al mal para que nos mantengamos unidos a Él, para que aprendamos a ser humildes, para que aprendamos a ser mansos y humildes y dependamos siempre de Él. Entonces, el instrumento de Dios es el pecado. Vemos cómo Dios utiliza hasta el mismo pecado que tenemos nosotros, que tenemos inclinación cada uno de nosotros. Ese pecado que vive en nosotros es un instrumento de Dios para que nos mantengamos unidos a Él. Si nosotros nos apartamos de Cristo, volvemos a hacer lo que éramos antes, inclusive hasta peores. Ahora, ese es un instrumento, pero Dios tiene otro instrumento. El mismo Satanás es otro instrumento. Muchas personas se enfocan más a pelear contra Satanás que buscar la ayuda de Dios. Nosotros no tenemos que pelear contra Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es tentador. Esa es su función. Él es tentador. Él es incitador al mal. Inclusive en Lucas, por favor me acompañen, Lucas 22, verso 31, aquí vemos cómo Satanás incitó a Pedro y Jesús no se lo impidió. Al contrario, le advirtió a Pedro de lo que iba a pasar. Lucas 22, verso 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha perdido para zarandearlos como a trigos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, que Satanás pidió para zarandear, o sea, le pidió permiso a Jesús para zarandear a Pedro. Y sin embargo, Jesús no se lo negó. O sea, le dijo que sí, pero le dijo a Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Y eso hace Jesús con nosotros. Él nos fortalece la fe, Él está con nosotros fortaleciéndonos la fe, Él está al lado de nosotros, Él nunca nos ha desamparado y nunca nos va a desamparar porque Él ha prometido que estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, pero va a permitir que Satanás nos tiente.
Nosotros tenemos inclinación al mal. O sea, ese mensajero de Satanás que tenemos cada uno de nosotros, que es el mal, está en nosotros. Y fuera de eso, el tentador va a venir en cualquier momento a incitarnos a hacer el mal. Así que estemos apercibidos porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Amén? Entonces, no nos confiemos que porque ya somos cristianos, porque ya somos pastores, porque ya somos evangelistas, porque ya somos predicadores, porque ya somos esto y esto y esto, lo otro, ya estamos, Satanás no nos va a atacar. No, al contrario, entre más caminemos el camino del Señor, más vamos a ver los, el rugido de este que se cree león, tratarnos de atacar, porque el único león es el león de Judá. Entonces vemos cómo Dios permite esos instrumentos que Dios permite para forjar a nosotros un carácter cada día mejor, como es el pecado que mora en nosotros, el mismo Satanás que es tentador, y hay otro tercero, la enfermedad. Dios permite la enfermedad en nosotros para glorificarse. Esa enfermedad en nuestra vida nos puede enseñar que Él es el dueño de la vida y es el dueño y es el que nos va a dar la resurrección si confiamos en Él, si mantenemos la mirada puesta en Él. Miren lo que nos dice Juan capítulo 11, verso 3. Aquí vemos como la misma enfermedad es un instrumento que Dios utiliza para glorificarse Él mismo. Entonces, démosle gracias a Dios por la enfermedad. Aprendamos a dar gracias a Dios en medio de la enfermedad. Juan capítulo 11, verso 3. Dice, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo, o sea, Lázaro. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces vemos aquí como una enfermedad fue permitida por Dios para glorificarse, para darnos un mensaje de que Él es el dueño de la vida, que aprendamos a poner siempre la mirada en Él, que lo busquemos en Él y que aprendamos a depender solamente de Él. Que Él es como Él así nos dio la vida, Él también nos la puede quitar. El único que nos puede quitar la vida es Él. Así que Él debe ser nuestro temor, porque Él es el dueño de la vida, pero nosotros por amor siempre lo buscamos a Él. Nosotros no buscamos a Dios porque tengamos miedo por la muerte, al contrario, lo buscamos a Él y somos agradecidos. Es más, el cristiano debe perder, lo primero que le pierde cuando empieza a seguir los caminos del Señor, lo primero que le pierde es el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos que morir primero al ego, tenemos que morir al yo para que Cristo viva en nosotros. Tenemos que morir al viejo hombre, dejar atrás al viejo hombre. Y esos son los primeros indicios de un verdadero cristiano. Y no tener miedo a la muerte, porque la muerte es el paso que tenemos que enfrentar algún día para poder estar en su presencia. Entonces, se va el miedo a la muerte, porque Jesús nos enseña a través de este versículo de Juan 11:3 que Él es el dueño de la vida, de la resurrección y que tenemos que estar solamente con la mirada puesta en Él y dándole gracias a Dios por todas las adversidades y circunstancias que se presentan en nuestra vida, porque nos ayudan a crecer más, a ser más sumisos ante su presencia y a ser mansos y humildes. Las circunstancias que se presentan en nuestra vida adversas, porque hay circunstancias favorables, ¿verdad? Cuando conseguimos un empleo, cuando conseguimos esposa, cuando conseguimos un carro, cuando conseguimos una casa, circunstancias chéveres, circunstancias que nos hacen darle gracias a Dios, pero cuando vienen las circunstancias adversas, circunstancias contrarias, la pérdida de un empleo, la pérdida de la misma salud, la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra confianza a veces está puesta en esas cosas que tenemos y Dios va a permitir que vengan circunstancias adversas para demostrar en quién tenemos nuestra confianza. Por mucha sabiduría que nosotros tengamos, tenemos que poner siempre nuestra confianza solamente en Él. Y si no, miren lo que le pasó a Pedro y muchas personas que estaban alrededor de Jesús, que eran especialistas, eran navegantes. Por favor, me acompañen en Mateo capítulo 8, verso 23. Aquí vemos como una cantidad de marineros tuvieron miedo a la muerte, y eso que eran expertos marineros, pero se olvidaron de que tenían a Jesús al lado. Mateo capítulo 8, verso 23. Son circunstancias adversas que Dios nos enseña que por mucha sabiduría que nosotros tengamos, no tenemos que basarnos en la sabiduría nuestra, sino en la de Dios, porque Él sí sabe sobre todas las cosas. Por mucha sabiduría que nosotros tengamos, o mucha experiencia, o mucha destreza en determinado arte, siempre pongámoslo primero en manos del Señor. Esta gente le pasó de que tenían al maestro, tenían a la sabiduría al lado y intentaron primero consultar su propia sabiduría para enfrentar el problema antes que consultarlo a Él. Y ya cuando se vieron abocados, cuando vieron que ya no podían, fue que recurrieron a Él.
¿Y qué pasó? Se llevaron un gran regaño. Mateo 8:23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Los que entraron en la barca eran marineros, expertos, y sobre todo conocían ese mar, el mar de Galilea, que era tormentoso. El verso 24 dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. O sea, Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Habían perecido? No, ¿verdad? Pero ellos veían la situación que estaba pasando. Por su experiencia en el mar, sabían que esa tormenta iba a destrozar la barca en que se encontraban. Entonces fue cuando recurrieron a él. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué les dijo así? Porque ellos, en vez de recurrir a él primero, recurrieron a su propia sabiduría, a su propia experiencia, a su propio conocimiento del mar, pero vieron que no podían, por muy marineros que eran, tuvieron que recurrir a la sabiduría, a sabiduría plena, que era la de Cristo. Y Cristo, levantándose, reprendió el viento y la mar y se hizo gran bonanza. Entonces, todas las tormentas que se presentan en nuestra vida es para demostrarnos que a Él es el que tenemos que recurrir. Tenemos que evitar utilizar nuestra sabiduría para solventar los problemas, sino la sabiduría de Dios. Todo lo que vayamos a hacer en nuestra vida, por mucha experiencia que tengamos, siempre pongámoslo en manos de Él. Pero nosotros acostumbramos a hacer como hizo Pedro, que ya cuando no podemos, cuando vemos que la barca se está cayendo, es cuando recurrimos a Él. No, y ahí viene el regaño de Él. Nos va a decir, hombres de poca fe, porque dudaste. Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir? Primero a Él, antes que el problema se presente. La fe es un regalo de Dios. La fe se la dio Dios a todas las personas. Simplemente que algunos tienen la fe muerta. Otros tienen la fe débil y otros la tienen fortalecida. ¿Por qué? Porque han ejercitado la fe. Acuérdense que la fe sin obras está muerta. Esa fe que no se ejercita con base en obras fundadas en la palabra de Dios está muerta. Tenemos que hacer una fe fundada en la palabra de Dios. Tenemos que ejercitar haciendo obra, porque la fe sin obra es muerta. La fe es como concepto, es una dependencia total de Dios y una disposición. Ojo, porque la fe va acompañada de eso. Porque la fe no solamente es una dependencia total de Dios, es también una disposición a hacer su voluntad. Eso lleva la fe implícita. Porque a veces confundimos la fe simplemente como un deseo. Yo tengo fe de tal cosa, yo tengo fe que voy a ganar la universidad, yo tengo fe que voy a conseguir el trabajo. Eso es un deseo. La fe realmente es una dependencia total de Dios y una disposición a hacer su voluntad. Eso es verdaderamente fe. Actuar conforme a su palabra, eso sí es fe. No necesitamos más fe. Una fe del tamaño de una pequeña semilla de mostaza puede mover una montaña. Eso quiere decir que no es el tamaño de la fe, es que tú ejercites la fe que tienes. Todos tenemos fe, tenemos que ejercitarla. Todos la tenemos que ejercitar. Si no ejercitamos la fe, esa fe se muere, esa fe es muerta. ¿Y cómo ejercitamos la fe? Bueno, es fácil. Sobre las personas, tanto buenas como malas, porque hay personas que se portan bien con nosotros, ¿verdad? Pero hay otras personas que no se portan tan bien con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer con él? Tenemos que hacer un trato imparcial. Igual, tratar a las personas, tanto que las que nos tratan bien, como las que nos tratan mal, tratarlas por igual a todas las personas, o sea, tratarlas bien a todas las personas. ¿Por qué? Porque eso demuestra nuestra humildad y evitamos la prepotencia. Prepotencia, a este sí trato bien porque me trata bien, pero el que me trata mal lo trato mal. No, tenemos que tratar a todas las personas por igual. Hablen bien de nosotros o hablen mal de nosotros. Nosotros no somos quien para que la gente esté hablando bien de nosotros. Entonces, debemos tratar a todas las personas por igual. Mire lo que nos dice Santiago. Santiago capítulo 2, verso 1. Aquí se demuestra la fe de las personas. Muchas personas tienen fe, pero tratan mal a su hermano, tratan mal a su prójimo que habló mal de ellos. Eso demuestra que no tiene fe esa persona. Mire lo que nos dice Santiago capítulo 2, verso 1. ¿Cómo demostramos nuestra fe en el trato con los demás? Aquí está una obra de fe. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. O sea, que el trato que tenemos con todas las personas sea sin distinción. Yo lo trato bien a este porque me trata bien.
Y trato mal a este porque no me trata tan bien a mí. No, no. El trato debe ser igual. ¿Y cuál debe ser el trato? Amable. Porque eso es lo que el Señor quiere. Que nuestro trato sea amable, que nuestro trato sea cordial, que nuestro trato, además de ser cordial, sea alegre, sea amistoso, sea paciente, sea un buen trato en conclusión con todas las personas, sin distinción de nadie. Así nos trate mal. Y eso es una obra de fe, una obra fundada en la fe. Esa obra de trato bien con todas las personas demuestra que tenemos una fe viva. Porque la fe sin obras es muerta. Y en el trato bien de las personas, pues demuestra que tenemos una buena fe. Evitamos la vanagloria y demuestra nuestra humildad. Porque recuérdense que humildad es reconocer que las demás personas, o tratar a las demás personas como si fueran superiores a nosotros. Eso es humildad. Eso es una demostración de fe, una obra de fe. Y ahora, en las circunstancias, ¿qué tenemos que hacer nosotros en las circunstancias? En las circunstancias tanto buenas como malas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ver la mano de Dios en todas las circunstancias. Y si usted ve la mano de Dios en todas las circunstancias, ya sean buenas o malas, terminamos dando gracias a Dios. Porque si Dios permite las circunstancias, ya sean buenas o sean malas, es con un propósito de perfeccionar nuestra fe. Entonces tenemos que ser agradecidos porque es Dios trabajando en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que ser agradecidos. Entonces Dios nos va a dar fuerza para afrontar la adversidad y para evitar la vanidad, para evitar la vanagloria. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las circunstancias que suceden a los que aman a Dios es para nuestro bien, así lo dice Romanos 8:28. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, aprendamos a hacer obras de fe. ¿Y cómo aprendamos a hacer obras de fe? Tratando bien a todas las personas. Cordial con todas las personas. Nos traten bien o nos traten mal, no importa. Hablen bien de nosotros o hablen mal, no importa. Ser amable, ser cordial con todas las personas. Eso es una obra de fe que demuestra que nuestra fe está viva. Eso es una verdadera obra. Y también dando gracias a Dios en todas las circunstancias, tanto adversas como circunstancias favorables, siempre dar agradecido porque es Dios actuando en medio de ellas para perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Amén.